Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio de este libro, el libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a estar estudiando Daniel, capítulo 9, versículos 1 al 21. Y vamos a estar hablando sobre la oración de Daniel. Saben que, hemos estado estudiando este libro y conocemos bastante respecto a la vida y el carácter de este hombre de Dios, Daniel. Y Daniel era un hombre muy ocupado, desde muy joven y hasta llegar a su ancianidad. Él siempre tuvo muchas responsabilidades y siempre estuvo con mucha actividad. Daniel vivió una vida muy intensa, llena de responsabilidades, sumamente ocupado, siendo apenas, hermanos, un adolescente de 14 años, fue llevado cautivo a una tierra extraña, lejos de su familia, lejos del templo donde se adoraba a Dios, alrededor del cual giraba toda su vida religiosa. Y apenas llegó a esa tierra extraña, a Babilonia, fue introducido en un programa de estudio en el cual estuvo inmerso por 3 años. Y tan pronto concluyó con su entrenamiento, fue reclutado para trabajar en la corte del rey Nabucodonosor. Y a los pocos meses fue puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia y luego como jefe supremo de todos los sabios del reino. Así que así fue como continuó Daniel en toda su vida, ¿no? Siempre tuvo funciones de Estado, ¿sí? Y aún cuando cae el imperio babilónico en los días del rey Belsasar, en ese momento asciende al poder mundial, el imperio medo-persa, donde Daniel también continuó siendo un alto funcionario gubernamental. Durante el reinado medo-persa, estaba el rey Darío, el medo, y Ciro, el persa. O sea, ambos estaban reinando y el que tenía más poder era Ciro el persa. Porque, si recuerdan, hermanos, estuvimos viendo en la visión de Daniel, en el capítulo 7, cuando él cuenta que cuenta su sueño, ¿no? Que veía el siguiente gobierno era como un oso, ¿sí? Y que nos dice, ¿no? Que estaba como de un lado más alzado que del otro. Y también en el capítulo 8 nos habla de un carnero, haciendo mención al reino medo-persa, y tenía 2 cuernos y uno de los cuernos era más alto que el otro. En este caso, Ciro es el que tiene más poder y lo pone a Darío el persa y le da una porción, la de los caldeos. Él gobierna a esa porción. Y vemos que a pesar de que Daniel, volviendo a Daniel, tenía mucha influencia a lo largo de toda su vida, Daniel permaneció siendo fiel a Dios siempre. Esto es algo que debemos tener en cuenta porque es algo a imitar por cada uno de nosotros, ¿no? La fidelidad. Él no cambió por los cargos que recibía o la influencia o el poder que tenía dentro de su trabajo. Él no cambió, él siguió siendo fiel a Dios. Y cuando llegamos al capítulo 9,
vemos a Daniel de rodillas ante Dios, intercediendo fervientemente a favor de su pueblo. Y a estas alturas, Daniel tenía aproximadamente 80 años. ¿Sí? Noten ustedes, a los 14 años llegó a Babilonia y pasó, imagínense, él estuvo tanto en el reino babilónico como en el reino medo-persa, con cargos de influencia, y bueno, pasó por 4 reyes. Estamos hablando de Nabucodonosor, el rey Belsasar, Darío el persa, Darío el medo y Ciro el persa. Pero él siempre fue fiel a Dios. Los años pasaron, a esta altura tenía aproximadamente 80 años y seguía siendo el hombre humilde como siempre, ¿no? Y noten ustedes, hermanos, que él podría haber llegado a ser un hombre soberbio porque ha pasado por cargos de influencia, cargos muy importantes dentro de cada uno de los reinados. Sin embargo, hermanos, aunque él pudo haber recibido pleitesía, no se contaminó, ni siquiera con el paganismo reinante en Babilonia, que pudo haber hecho que se olvidara de su pueblo, pero después de largos años, estamos hablando de aproximadamente 70 años, hermanos, de exilio, no habían podido apagar su anhelo por los cautivos de Israel para que regresaran a su tierra, así que, y de ver a Jerusalén restaurada y la religión del antiguo pacto otra vez practicada, porque recuerden de que ya no estaban en Jerusalén donde estaba el templo, donde se practicaba la adoración a Dios, estaban lejos pero él seguía anhelando en su corazón, este hombre, ¿no? Y él tenía un profundo interés por la gloria de Dios. Esto no se trata simplemente de un espíritu nacionalista, hermano. No es de que, no, yo quiero volver a Jerusalén porque allí nací. No, esto que él sentía, este anhelo que él sentía, era un interés profundo por la gloria de Dios y por la verdadera adoración en el antiguo pacto, que estaba íntimamente relacionada con la ciudad de Jerusalén, ¿no? Cuando nosotros escuchamos de la ciudad de Jerusalén, tiene que ver con la adoración del pueblo de Dios, ¿sí? No es de que ellos estaban idolatrando un pedazo de tierra, sino que hacen referencia cada vez que se nombra a Jerusalén como el simbolismo de la adoración a Dios. Y noten cómo Daniel oraba. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9, versículos 17 al 21. Miren cómo oraba. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Noten ustedes la manera de orar. Dice que lo hacía con ruego. Él
no se presentaba delante de Dios confiado en su justicia, sino en la misericordia de Dios. Él reconocía que él no merecía nada bueno de Dios, su pueblo tampoco. Pero él se presentaba delante de Dios sabiendo de sus muchas misericordias, con ruego, no declarando, no decretando, no ordenando, con ruego y súplica. Así debe ser nuestra oración, hermanos. Tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Le debemos reverencia a nuestro Dios. Y es lo que muchos han perdido. Creen que están hablando con uno de igual a igual. No, Él es Dios y nosotros hombres. Le debemos reverencia a Dios. Dice que Gabriel viene volando con presteza, con rapidez, con prontitud, como a la hora del sacrificio de la tarde. Noten ustedes, hermanos, que Daniel llevaba aproximadamente 70 años fuera de Jerusalén y durante todo ese tiempo el templo no había funcionado como lugar de culto. Sin embargo, noten ustedes que Daniel menciona el sacrificio de la tarde, algo que él no participaba desde que tenía 14 años. 70 años aproximadamente habían pasado y este hombre estaba pendiente todavía de los requerimientos del culto, de la adoración a Dios, como si las hubiera estado practicando durante todos estos 70 años. Imagínense, vamos a poner un cuadro de representación, imagínense un creyente, un hombre creyente que es capturado, que es tomado cautivo, es llevado a otra ciudad, a otra provincia, a otro país. Y bueno, lejos de su lugar, en el lugar donde lo llevan cautivo, no había iglesia donde reunirse y adorar. Y allí, en este cuadro representativo, para que se pueda entender lo que estoy diciendo respecto a Daniel, allí permanece prisionero por 70 años. Y durante todo ese tiempo, este hombre, esta representación, este cuadro representativo para que se entienda lo que estaba sucediendo con Daniel, este hombre está pendiente en cada uno de los días, cada uno de los meses, cada uno de los años, está pendiente del horario del horario en que se realizaban las reuniones en la iglesia donde se congregaba, mirando su reloj y decir, en estos momentos estaría en la iglesia participando del culto, meditando en todos esos años las enseñanzas recibidas en esa iglesia donde él se congregaba, recordando la celebración de la cena del Señor, el significado de esta ordenanza, recordando el tiempo y teniendo memoria de cada uno de esos momentos, ¿no? Mes tras mes, año tras año, durante 7 décadas. Bueno, esto fue lo que sucedió con Daniel, amados hermanos. Noten ustedes que el amor a Dios se encuentra íntimamente relacionado con el culto de adoración a Dios. Y Daniel recordaba, lo dice claramente, como a la hora del sacrificio de la tarde. Él estaba conectado con la adoración a Dios, todos esos años lejos de su ciudad, lejos del lugar donde se reunían para congregarse y adorar a Dios. Él recordaba absolutamente todo, lo tenía presente. Asimismo sucedió con Juan, el apóstol Juan, cuando se encontraba en el exilio por causa de su fe, allí en la isla de Patmos, allí prisionero, donde no había un lugar donde se reuniera la iglesia, pero noten ustedes lo que sucedió. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Esto sucedió con el apóstol Juan.
Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba en el Espíritu, dice aquí, en el día del Señor. Es decir, no tenía una iglesia donde reunirse para adorar en comunidad, pero entendía que Él era iglesia, que Él era morada de Dios y Él adoraría a su Señor en donde esté. Estaba en la cárcel, Él lo iba a adorar a Dios. Y en la soledad de aquella isla, lejos de sus hermanos en la fe, este hombre recordaba que el domingo era el día del Señor, el día que se apartaba en el nuevo pacto para que la iglesia se presentara delante del Señor en adoración. Así también Daniel amaba a Dios, amaba la verdadera adoración a Él y anhelaba de todo su corazón ver el culto plenamente restaurado. Ese era el anhelo en su oración, en la oración que acabamos de leer aquí en estos versículos del libro de Daniel capítulo 9. Y este mismo espíritu fue el que movió a un judío exiliado a escribir lo que escribió en el Salmo 137:5, si me acompañan. Salmo 137:5. Dice así: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En otras palabras, lo que está diciendo este judío exiliado en el libro de Salmos es: castígame, oh Dios, si me olvido de ti, si me olvido de adorarte, si me olvido de Jerusalén. ¿Por qué? Si me olvido de Jerusalén, porque Jerusalén estaba íntimamente asociada con el culto de adoración a Dios, hermanos. Y Daniel nunca olvidó Jerusalén, es decir, la adoración a Dios. La adoración a Dios, hermanos. Nunca olvidó aquella ciudad que representaba la adoración a Dios, aún encontrándose en una ciudad que representaba todo lo opuesto a esa ciudad en donde se reunían para adorar a Dios. Babilonia, hermanos, representaba todo lo opuesto a Jerusalén, representaba los altos puestos, la pompa del mundo, el rechazo al celo y a la devoción por la gloria de Dios. Pero Daniel, estando lejos de la tierra que simbolizaba el lugar de adoración a Dios, seguía adorándole a Dios. Es que no tenía importancia el lugar físico, hermanos. Hoy en día escuchamos: tenés que ir a Israel, esa es la tierra santa. Claro, hermanos, un pedazo de tierra no es un lugar para... Dios no quiere que adoremos un pedazo de tierra, hermanos. Entendamos el simbolismo de esa ciudad. Esa ciudad era el lugar de adoración. Simboliza la adoración a Dios. No podemos adorar a un pedazo de tierra. El que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Daniel no le daba importancia al lugar físico, sino a la sinceridad con la que él honraba a su Dios. Lo que interesa es la sinceridad con la que el adorador honra a Dios. No se trata de raza, no se trata de algo externo, sino de algo interno que nace de un corazón que busca agradar a Dios. Hay gente que piensa: ve a un judío, es el pueblo de Dios, la tierra, esa es la tierra santa. No, hermanos, el pueblo de Dios son todos aquellos que se reconocen pecadores y se someten bajo el gobierno de Jesucristo, aquel Salvador que pagó el precio por nuestro pecado y que nos abrió camino a la salvación. Él merece toda nuestra gloria. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. La gloria no se la puede llevar un pedazo de tierra, la gloria es de Dios. Entonces, hermanos,
aquel que busca obedecer a Dios de acuerdo a su voluntad. Esa oración sincera de un adorador verdadero es escuchada por Dios. Una oración llena de reconocimiento por las bondades de Dios, llena de arrepentimiento, de humillación a Dios. Esa oración es escuchada. Por eso podemos ver en el libro de Daniel que todavía él no había terminado de orar, todavía estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo, derramando su alma en ruego, dice, delante de Jehová mi Dios. Y dice que allí se presentó Gabriel. Gabriel, el mismo que se presentó en la anterior visión, ¿no?, del capítulo 8. El que era encargado de revelarle el significado de esa visión. Qué maravilloso es saber orar de la manera que a Dios le agrada, para que tengamos la seguridad de que nuestra oración es escuchada. Y saben que en respuesta a esa oración, Dios no solo le revela lo que va a suceder con Israel a partir de ese momento, sino con todos sus redimidos en todo el curso de la historia de este mundo hasta la finalización. Y su respuesta es la famosa profecía de las 70 semanas. No solo le respondió lo que iba a suceder con el pueblo de Israel en esos momentos, sino en todo el curso de la historia, ¿sí?, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno de toda tribu, lengua y nación, ¿sí? Es un pueblo redimido de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Hasta la finalización, eso es lo que le revela Dios en esta visión, la famosa profecía de las 70 semanas, que más adelante vamos a estar estudiando la interpretación. Y esta profecía de las 70 semanas es una profecía que ha sido muy mal interpretada. Por eso es que debemos prestar mucha atención, primeramente a la oración de Daniel en los primeros versículos, ¿no? Desde que comienza a orar hasta que termina de orar, prestar mucha atención, porque nos sirve de marco para la revelación de esta profecía, porque es un ejemplo, es un modelo al que debemos mirar una y otra vez si queremos aprender como creyentes lo que significa luchar junto a Dios en oración. Gloria a Dios. Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy respecto a esa oración. ¿Saben que Daniel fue un hombre extraordinario que descansó en dos medios ordinarios que están al alcance de todos, que es la palabra de Dios y la oración? Estas dos herramientas deben siempre ir juntas. No podemos elegir una u otra, deben ir juntas. Porque hay mucha gente que ora, y ora mal, porque nosotros debemos orar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hay gente que estudia, lee, por una cuestión de orgullo, pero no ora, no tiene comunión con Dios. Entonces, el problema está cuando tomamos una u otra herramienta y no utilizamos las dos herramientas. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, si queremos ser victoriosos en nuestra vida espiritual, entonces debemos aprender a cómo orar, y es lo que vamos a aprender hoy en este capítulo. Quisiera que me acompañen a leer los 3 primeros versículos del capítulo 9, porque vamos a ver las circunstancias que rodearon la oración de Daniel. Y la primera circunstancia es el tiempo en que Daniel elevó esta oración, ¿no? ¿En qué tiempo fue que elevó esta oración?
La segunda circunstancia es qué fue aquello que lo motivó a Daniel a orar. Y por último, vamos a estar viendo la preparación de Daniel en esta oración. Así que acompáñenme, Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Gloria a Dios. Hermanos queridos, vamos a comenzar con la primera circunstancia que rodea esta oración, y es el tiempo en el cual Daniel eleva esta oración a Dios. Daniel dice que fue en el primer año del reinado de Darío. Este Darío es el mismo que aparece al finalizar el capítulo 5 y en los principios del capítulo 6, quien fue colocado sobre el reino de los caldeos por Ciro el Grande cuando el imperio babilónico cae. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando cae el imperio babilónico, toman el poder los medo-persas. Y recién lo dije, ¿no? ¿Recuerdan la visión del capítulo 7, donde el reino medo-persa era simbolizado como un oso que se alzaba más de un costado que de otro, ¿no? En la visión del capítulo 8, que también la estudiamos, vemos que el imperio medo-persa es simbolizado como un carnero que tiene dos cuernos, y uno de sus cuernos era más alto que el otro. ¿Por qué? Porque los persas, esto también históricamente, en los libros de historia lo pueden corroborar, el reino de los persas predominaba sobre los medos. Es por eso que Ciro es aquel que lo coloca al rey Darío, Darío el Medo, lo coloca solamente sobre el reino de los caldeos. Eso es lo que dice en el versículo 1 del capítulo 9, que Darío vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esa región es la que le permitió que reinara. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 538 a.C., y es en ese tiempo en que Daniel eleva esta oración a Dios. Y tenía aproximadamente unos 81, 82 años de edad, más o menos. Y Daniel se encontraba en en el momento de la historia en que eleva esta oración, era uno de los momentos más intensos y ocupados de toda su vida, porque ese fue el año en que Darío lo colocó como gobernador sobre todo el reino, junto con dos gobernadores más. O sea, tenía mucha actividad. Mira que era un anciano, pero tenía mucha actividad. Y esa transición de un gobierno a otro, de Babilonia a los medo-persas, trajo consigo presiones adicionales sobre Daniel. Este fue el tiempo en donde Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿sí? Este fue el año en el que también recibió muchas revelaciones, la profecía de las 70 semanas, otras profecías en los capítulos 11 y 12 de este mismo libro. Así que él tenía muchas ocupaciones, pero noten ustedes, hermanos, que Daniel continuaba con su costumbre de apartarse 3 días al día para encontrarse con Dios en oración. Esto lo habíamos visto en Daniel 6:10. Él se separaba siempre, él lo tomó como un compromiso. Él se separaba 3 veces al día para entrar en comunión y oración con Dios. Y él era una persona muy ocupada, sumamente dependiente de Dios, porque para todo él oraba a Dios, para que el Señor lo ayude, para que el Señor lo auxilie, para que el Señor le dé entendimiento, le guíe. ¿Por qué? Porque tenía muchas
ocupaciones, muchas obligaciones, y él se reconocía que él no podía con todo eso si no lo ayudaba a Dios. Entonces él buscaba en todo momento estar en comunión con Dios. Ahora, si había alguien que podía presentar excusas válidas, o que sonaran al menos válidas, para dejar de orar, era Daniel. Porque Daniel tenía muchas ocupaciones, tenía muchas responsabilidades, seguramente estaba muy cansado, podía poner como excusa: trabajé todo el día, debería estar ya jubilado con esta edad, realmente estoy muy cansado, no tengo tiempo para orar, no me alcanzan las horas del día. Pero Daniel no presentaba excusas. Él seguía separando el tiempo para orar a Dios, para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era muy dependiente de Dios, hermanos. Sus muchas responsabilidades, sus muchas ocupaciones no fueron utilizadas como excusas en este varón. ¿Cuánta gente pone excusas? No, pero yo no tengo tiempo, tengo tantas horas de trabajo, después tengo que ocuparme de mi familia, después tengo que hacer... Sí, hermano, hermana, creo que no eres tan ocupado, o sea, no ocupas tantas horas ni tienes tantas responsabilidades como las tenía Daniel. Sin embargo, Daniel no se excusaba, sino que él continuaba separando tiempo para estar en comunión con Dios en oración. ¿Cuántas personas deseaban hablar con Daniel? Era una persona a la que tenía muchas personas bajo su dependencia, no hacían nada sin antes consultarlo con Daniel. Así que muchas personas a lo largo de todas las horas del día se presentaban ante Daniel. Daniel tenía seguramente que firmar y examinar muchos documentos, tenía que hacer seguramente reportes como gobernador, tomar decisiones de trascendencia, reuniones de gabinete a las cuales él tenía que asistir. Era un hombre de Estado, hermanos. Daniel era un hombre muy ocupado, pero eso no lo utilizaba como excusa para no separar tiempos para su Dios, en comunión, en oración, a su Dios. Gloria a Dios. Daniel fue un hombre de oración. Hermanos, las muchas ocupaciones no deberían ser una excusa para no buscar el rostro de Dios. Más bien, deberían poner más peso y urgencia en nuestro corazón para buscar el rostro de Dios. Hermanos, saben que nuestra falta de oración no radica en nuestro horario ni en nuestra falta de tiempo. No te engañes con esa mentira. El problema radica en nuestros deseos y en nuestra voluntad. Nosotros somos aquellos que escogemos nuestras prioridades. No te excuses que no tienes tiempo. El problema es que no le estás dando la relevancia que tiene la oración. Si oramos poco, hermanos, es sencillamente porque vemos a la oración como algo secundario, como una pérdida de tiempo, como algo opcional en nuestras vidas. Pero Daniel sabía que él no tenía la opción de dejar de orar porque conocía sus debilidades y sus limitaciones. Él necesitaba de la guía de Dios. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Cuantas más responsabilidades y ocupaciones tenemos, más tenemos que correr al trono de la gracia de Dios. Porque es allí donde nosotros hallaremos la respuesta, la guía, la fortaleza, el coraje para poder afrontar cada una de las dificultades que tenemos que atravesar en el curso de nuestra vida. Realmente estás tan ocupado, tan ocupada que no puedes sacar tiempo para orar. Deja de excusarte. Aquella persona que no busca de Dios
en la oración. Es peor que un ateo, hermanos. Es peor que un ateo. Porque un ateo no cree en Dios. Cree que no existe. Pero nosotros creemos en Dios. Hermanos. Pero ¿sabes lo que pasa? Aquella persona que no ora a Dios es aquella persona que piensa que no lo necesita, que se puede valer por sí misma. Hermanos, mientras más ocupaciones tenemos, más tenemos que buscar de Dios. Tenemos que separar el tiempo para orar. El tiempo para la oración no es un tiempo que va a aparecer porque sí. Bueno, en algún momento del día, si tengo un tiempito, oro. No. Tienes que fabricar tú ese tiempo. Tienes que buscar tú ese tiempo. Tienes que separar ese tiempo, porque si esperas de que en algún hueco vas a tener un momento para orar, no va a ser así, porque las muchas presiones y ocupaciones que tenemos en esta vida no lo permitirán. Somos nosotros que tenemos que agendar el tiempo de oración. Y ese tiempo de oración, amada hermana, amado hermano, ese tiempo de oración no es ese tiempo que comúnmente utilizamos mientras estamos caminando de camino, ¿no?, a nuestro trabajo, en el colectivo, y que vamos, Señor, guárdame en el camino, y estamos pensando. No, es un tiempo especial donde tenemos que separarlo para entrar en comunión con Dios. Daniel había tomado esa responsabilidad. Él se separaba 3 veces al día. Amados hermanos, es que Dios ha decretado las bendiciones para su pueblo por medio de la oración. Si me acompañan al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, Santiago 4:2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La gente no recibe porque no ora. Dios nos dio una herramienta para que podamos depender enteramente de Él. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, Él tiene la salida, pero la gente no ora. No tienen lo que desean porque no piden. Eso es lo que está diciendo Daniel en otras palabras. Y en Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué no oran? Porque, sinceramente, hermanos, al no orar, lo que estás manifestando a través de esa actitud es que no necesitas de Dios. Y es muy triste, porque necesitamos de Dios. Nosotros solos no podemos transitar este camino hasta llegar a la meta si no es con la ayuda de Dios. El Señor nos dio herramientas, hermanos, para poder transitar este duro camino, este difícil camino, la palabra de Dios y la oración. Pero no es suficiente con comprender nuestra necesidad, porque hay mucha gente que sabe su necesidad. Tenemos que orar. No es simplemente saber que necesitamos cosas, tenemos que orar a Dios, y de la manera que Dios lo establece, porque hay tanta gente que vive orando, pero ora mal, porque el libro de Santiago, capítulo 4, aquí también nos habla que dice que pedís mal
porque pedís para vuestros deleites. O sea, hay gente que pide y pide mal. ¿Por qué? Porque le falta comprensión en la palabra de Dios. Ora como escuchó que algún otro incircunciso ora de una manera que no es agradable a Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hermanos, el Señor nos libra de tantas cosas a lo largo de nuestra vida que nosotros ignoramos. Cuando nosotros oramos a Dios, el poder de Dios se manifiesta y el Señor obra en nuestras vidas. Es tan importante que entendamos eso, pero hay muchas personas que no están conscientes de los peligros que le rodean cada día, de la facilidad en la que podemos tropezar. No están conscientes de esto. Daniel sí estaba consciente, por eso es que él no dejaba de orar. Él toda su vida, desde los 14 años que fue cautivo junto con todo el pueblo, él se paraba 3 veces al día para orar. Por más ocupado que esté, él se paraba ese tiempo y oraba a Dios porque entendía la necesidad que tenía de Dios. Gloria a Dios. Y noten ustedes, hermanos, qué es lo que estaba haciendo Daniel en ese tiempo de tantas ocupaciones, donde había un cambio de poder, cayó el imperio babilónico, ascendió el medo persa. En ambos imperios tenía grandes obligaciones. Y él entendía que necesitaba orar, que él no podía afrontar todas esas responsabilidades si no era con la ayuda de Dios. Pero noten ustedes que la oración, hermanos, debe ir acompañada de la palabra de Dios, porque la segunda circunstancia que rodea esta oración, allí se nos revela que él fue movido a orar por su pueblo luego de haber estado leyendo la profecía del profeta Jeremías. Él estaba leyendo la palabra de Dios. Es como les digo, hermanos, no podemos tomar una u otra, tienen que ser las dos herramientas para que podamos llegar a ser victoriosos. Oración y palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, no es una lucha de igual a igual, el hombre contra el hombre. Estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. No estamos en el mismo nivel. Entonces el Señor nos dio armas espirituales para que nosotros podamos vencer a esos enemigos que se levantan contra nosotros. Y miren lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Noten que todas estas armas espirituales que el Señor nos provee, todas giran en torno de la palabra de Dios. Porque dice: tomad toda la armadura.
de la verdad. ¿Dónde está la verdad contenida? En la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Vestidos con la coraza de justicia. ¿De dónde proviene nuestra justicia? De la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio está contenido aquí, en este libro al que nosotros llamamos Biblia. Aquí está contenido el Evangelio de la paz, porque el Evangelio, por medio del Evangelio, Dios, esa división que había entre Dios y los hombres, ese pleito que nos separaba, a través del Evangelio, nos reconcilió Jesucristo. O sea, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Somos salvos por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todas las armas giran en torno de la palabra de Dios. Y miren lo que dice. Tomad el yelmo de la salvación. Somos salvos por fe. Gloria a Dios. Así que también tiene que ver la salvación con la fe, con la palabra de Dios. Y miren la última arma espiritual. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y miren el último versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, todas estas armas espirituales se deben utilizar de la mano de la oración, porque dice orando en todo tiempo. Todas estas armas espirituales deben ser usadas orando en todo tiempo. Gloria a Dios. La batalla se libra con la armadura de Dios, pero orando en todo tiempo. La oración es aquella que acompaña a la armadura de Dios, hermanos. Dios nos ha provisto de estos recursos para luchar esta batalla espiritual. Son las dos. Porque vuelvo y repito, hay mucha gente que ora, pero no ora de acuerdo a la voluntad de Dios que está plasmada en la Biblia, y entonces no reciben. Porque oran mal. Otras personas leen, estudian la palabra de Dios, pero no oran. Entonces son las dos. Entonces, lo que motivó, amados hermanos, a que Daniel hiciera esta oración en la cual recibió respuesta de Dios, fue que él estaba leyendo la palabra de Dios. Dice en Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo que le abrió el entendimiento, lo que lo hizo pensar, lo que lo guió para que él orara y recibiera esta revelación tan grande que recibió respecto a la profecía de Daniel de las 70 semanas, fue que estaba leyendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Saben qué? Él estaba leyendo la palabra de Dios, empezó a calcular, dice, a ver, yo entré en cautividad, fui cautivo a los 14 años. Empezó a sacar la cuenta, dice, pero están por cumplirse los 70 años de que dijo Jeremías que se iba a terminar la cautividad. Me voy a poner a orar, a pedirle perdón a Dios por mi pecado, por el pecado de mi pueblo, porque yo quiero que se restaure la adoración, quiero que comencemos que esté de pleno la adoración a Dios como antes. Y se puso a orar, aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué? Por muchos años Jeremías, 20 años antes de que el pueblo de Dios fuera cautivo, el pueblo de Israel fuera cautivo por Babilonia, él profetizó 20 años antes de que eso sucediera, advirtiendo al pueblo que serían castigados por su pecado, y Dios usaría a Babilonia, lo dijo 20 años antes de que esto sucediera, a Babilonia como báculo de su castigo. Y seguramente era este capítulo, el capítulo 25, el que estaba leyendo
Daniel, cuando fue movido a orar por su pueblo, a orar por la restauración de la adoración a Dios de parte de todo su pueblo. Y yo quisiera que lo leyéramos, Jeremías capítulo 25. Seguramente esto era lo que estaba leyendo. Jeremías capítulo 25, porque aquí lo dice, ¿no? Estaba leyendo la profecía del profeta Jeremías, que decía que 70 años duraría, ¿no? La cautividad. Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 13, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre ella, sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Hermanos, acá claramente dice quién era aquel que los iba a llevar cautivos, que iban a ser por 70 años, y que al final de esos 70 años fue lo que sucedió con Babilonia. Fue destronada, fue derrotada, y asumió el mando mundial los medo-persas. Esto era lo que estaba leyendo Jeremías, que lo movió a orar por su pueblo y por el restablecimiento de la adoración a Dios. Y noten aquí que Nabucodonosor es llamado siervo en esta profecía, no porque en ese momento este rey haya sido creyente, sino porque Dios cumpliría su voluntad, ¿sí? Aún sin saberlo él, sin saberlo Nabucodonosor, Dios usaría a Nabucodonosor como báculo de castigo del pueblo de Israel. Por eso Dios hace como Él quiere. Él es soberano, amados hermanos. Y nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición frente a Dios. Le debemos respeto. Le debemos todo porque Él nos rescató, amados hermanos. Daniel estaba estudiando este libro cuando fue movido a orar por el retorno de Israel a su tierra. Todo parecía que estaba por concluir. Los 70 años, pensó, él dijo, pero casi se cumplen los 70 años. De hecho, queridos hermanos, 2 años después de esta oración, el pueblo de Israel vuelve a reconstruir el templo cuando el rey Ciro, el persa, emite un decreto permitiendo al pueblo de Israel regresar a su tierra y reconstruir el templo. 2 años después de la oración que estamos viendo aquí en el libro de Daniel. Así que él fue movido a orar porque estaba leyendo la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que estas 2 herramientas estén unidas siempre. Nosotros debemos leer la Biblia y debemos orar. Debemos orar y debemos leer la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y noten ustedes que Dios también había dicho a través de esta profecía a Jeremías que Él iba a poner fin al cautiverio de Israel en el contexto de las oraciones de su pueblo. Porque en Jeremías
claramente lo dice, Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, 10 al 12, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Por qué se despertó y se sintió movido a orar de esta manera Daniel? Dijo, no, en silicio, en ayuno, en oración. No era una oración ordinaria, era con ayuno, con lamento. ¿Por qué? Porque dice que es una profecía que ya aquí está plasmada, ¿no? Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. ¿No? Es en un contexto de oración que Dios obraría de esta manera, ¿no? Porque si bien Dios es soberano, también hay una responsabilidad en el hombre. El hombre tiene que orar, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios en su soberanía envió a su Hijo unigénito para que todos nosotros, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No cree, tiempo es un presente continuo. Debemos creer hasta el final. Pero hay una responsabilidad. El que cree obedece. Hay una responsabilidad en nosotros, leer la palabra, orar, obedecer a Dios. Entonces, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que Dios nos asegura que somos oídos cuando estamos pidiendo de acuerdo a lo que Él demanda, de acuerdo a la voluntad de Dios. Saben que hay una conexión, ¿no? En la oración del pueblo de Dios y la respuesta de Dios, ¿no? Nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos oye Dios. Ahora lo vamos a leer en el libro de 1 Juan. Entonces es importante de que nuestra oración no sea vana. Y para que no sea vana, nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. Miren lo que sucedió en la visión del apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Dice así: y cuando hubo, es un libro igual que la segunda parte del libro de Daniel, que es profética apocalíptica. Y luego hubo tomado el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí está la interpretación, porque esto es un simbolismo: copas llenas de incienso. Los 24 ancianos no son 24 viejitos, es un símbolo, ¿sí? Los 4 seres vivientes es un símbolo. Pero noten que aquí nos da la interpretación del símbolo de las copas de oro llenas de incienso. ¿Saben cuál es la interpretación? Que son las oraciones de los santos. ¿Y saben qué pasó cuando los santos, recuerden, los santos del Altísimo, son todos aquellos, el remanente fiel, ¿no? Los que son fieles a Dios, los genuinos adoradores, los verdaderos adoradores? Bueno, son las oraciones de los santos. Noten lo que sucede cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, con súplica, con arrepentimiento, con ruego. Miren lo que pasó. Apocalipsis capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miren lo que hizo la oración
de los santos cuando llegó al altar de Dios. Eso produjo la venganza de Dios sobre los perseguidores de la iglesia. Hermanos, es tan importante la oración. Es poderosa la oración, pero cuando la hacemos con discernimiento, con entendimiento, cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, por eso es importante conocer, hermanos. Dios actúa, noten ustedes que aquí en la visión de Apocalipsis, Dios actúa en consecuencia a la oración de la iglesia que está en aflicción, está en persecución. Los perseguidores de la iglesia están oprimiéndola. Y en consecuencia a esa oración de los santos, Dios responde. Es decir, la vida de oración se encuentra íntimamente relacionada con el estudio de las Escrituras. No es solo orar y no es solo leer la Biblia, son ambas. Alabado sea el nombre del Señor. Y noten ustedes que la oración de Daniel hace varias referencias a la palabra de Dios. Si vamos nuevamente, por ejemplo, Daniel, capítulo 9, versículo 4, dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Los mandamientos de Dios están aquí plasmados en la palabra de Dios. Entonces la oración tiene íntima conexión con la palabra de Dios. En el versículo 10 también la oración dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Nuevamente, vuelve a la palabra de Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y en el versículo 11 dice: todo Israel traspasó tu ley. Esta es la ley, hermanos. Tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Había un reconocimiento. Qué bueno es cuando podemos reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Reconocer que Dios no nos responde porque nosotros somos buenos, sino porque Él es misericordioso, porque Él es perdonador y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. La oración nuestra siempre tiene que ser en reverencia, respetuosa, con súplica, con ruego, con agradecimiento. No seas un desfachatado, una desfachatada, o decretando y ordenándole a Dios que te dé esto y que te dé lo otro, como enseña el falso evangelio. No, hermanos. Reconozcamos nuestra condición frente a Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro amo, nuestro Señor, y nosotros somos siervos. Él es Dios y nosotros hombres. Tengamos reverencia al presentarnos delante de Él. Somos muy ceremoniosos y cumplimos con todos los protocolos cuando tenemos que presentarnos frente a un gobernador, a un presidente. Pero cuando nos presentamos delante de Dios, muchos se presentan de una manera irreverente, exigiéndole, decretando, ordenando. Pero ¿quiénes son? Hermanos, por favor, ubiquémonos. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que lo movió a que orara de esta manera? Que estaba leyendo la palabra de Dios. Es tan importante que vengamos a su palabra. Es tan importante que oremos, hermanos. Es tan importante que podamos tomarnos de estos recursos que Dios nos dio para poder batallar esta guerra espiritual que se presenta diariamente delante de nosotros, y que podamos vencer cada día por la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Saben, hermanos, que hay un montón de personas orando y pidiendo y demandando al Señor cosas que Él no ha prometido. ¿Y por qué sucede esto? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. El Señor responde la oración si es de acuerdo a la voluntad de Dios. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Primera Juan, y con esto termino. Primera Juan capítulo 5, versículo 14. Primera Juan capítulo 5.
versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si no es conforme a su voluntad, no. Él nos oye si es conforme a su voluntad. No es de que uno pide lo que se le antoja y ya está. No. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que Él nos pueda iluminar por medio de su palabra. Tomemos el compromiso de separar tiempo para orar. El tiempo de la oración tenemos que programarlo, hermanos. Hay un tiempo en el que nos tenemos que sí o sí destinar a la oración. Fuera de los momentos de oración que tenemos mientras caminamos hacia nuestro trabajo o mientras estamos, qué sé yo, haciendo la comida o haciendo diferentes actividades que uno también ora mentalmente. Pero tenemos que tener separados esos tiempos para poder estar en una comunión más íntima con Dios, separado de los problemas, de todas aquellas cosas que nos pueden llegar a distraer. Ahora hay una cosa más que nos queda, que es cuál era la manera, de qué manera se preparó Daniel para presentar esta oración, y lo vamos a dejar para la próxima enseñanza, para que podamos explayarnos mucho más de lo que podría explayarme en este momento, porque ya venimos avanzando en el horario y no quiero hacer demasiado largo, pero les pido, hermanos, que puedan seguir acompañándome en estos estudios para que podamos crecer juntos y defender la sana doctrina y poder salvar a las almas de la condenación, porque hay muchos que creen que son salvos, que si en este momento llegan a morir, se van a ir a una condenación eterna porque están en un evangelio diferente, en un falso evangelio, hermanos, en un evangelio anatema, en un evangelio que predica otro Jesús, no el de la Biblia. Y para poder recibir esta revelación, para poder salir de ese engaño, necesitamos predicar este evangelio que transforma, este evangelio que hace que caiga el velo de los ojos de muchas personas. Así que, hermanos, espero que me puedan estar acompañando en cada una de las enseñanzas bíblicas que estamos subiendo en esta página. Que el Señor nos bendiga.